Y quiero hablar un poco acerca de dejar atrás el pasado y vivir el presente. La Biblia dice, y lo dice el apóstol Pablo, lo dice en 2 Corintios capítulo 5, de modo pues, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Los que estamos aquí en esta tarde tenemos la capacidad de poder recordar cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? De nuestro pasado. Hay cosas que quedan marcadas en nuestra memoria de cosas que sucedieron en el pasado. Yo conocí a un muchacho que este joven ya era cristiano, aceptó a Jesús, asistía a la iglesia, y su madre había muerto ya hacía algunos 3-4 años cuando él habló conmigo, no de aquí. Hablamos un día y él me decía que él sentía todavía cierto rencor por su madre, por lo que había pasado, cosas que pasaron en el pasado. Y él sentía todavía un rencor contra su mamá, a pesar de que la mamá ya tenía años de estar muerta. Nosotros en Guatemala, los que estuvimos en Iglesia Puerta del Cielo en Guatemala, tuvimos un pastor excelente. Era un hombre pues con un conocimiento tremendo, y era un hombre pues bastante duro. Y por la dureza de su ministerio, hubieron muchas personas pues que se volvieron enemigas de él. Y ya estando yo aquí de pastor, vinieron 2 personas a visitarme, y lo primero que hicieron fue empezar a hablarme mal de él. Fíjate, y él ya muerto, pero tenían todavía una amargura en su corazón en contra de él. Yo los tuve que parar, ¿verdad? No quise escuchar esa amargura que tenían en su corazón, pero algo del pasado que todavía les estaba molestando. Entonces hay cosas negativas que sucedieron en el pasado que a muchas personas todavía les molesta, y hay cosas buenas que sucedieron en el pasado, cosas muy buenas, y que hay personas que les cuesta desprenderse de eso. Pero conforme vayamos hablando, pues vamos a ir entendiendo un poco más de lo que yo quiero hablar en esta tarde. Nosotros debemos de asumir, hermanos, la realidad de que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar nuestra actitud hacia el pasado. Eso es cosa muy diferente. Anclarse en el pasado, ¿verdad? Y estar añorando cosas del pasado, eso es, hermanos, detener el progreso que Dios quiere hacer, hermanos, en nuestra vida. Fíjense que el pueblo de Israel se quejó en el desierto. Ya iban caminando hacia la tierra prometida, y le dijeron a Moisés y Aarón que ellos hubieran preferido haber muerto en Egipto. Y le dijeron: ustedes nos sacaron de la tierra de Egipto para matarnos de hambre en el desierto. Estábamos mejor allá pues nos sentábamos junto a las ollas de carne, y ustedes nos sacaron de allá y aquí para matarnos de hambre. Hubiéramos preferido morir en Egipto, ¿verdad? Comiendo, aunque fuéramos esclavos. Y ellos ya iban hacia la tierra prometida. Dios ya les había prometido una tierra en abundancia, una tierra que, dice la palabra, fluía leche y miel. Una tierra que sus piedras eran de metal, ¿verdad? Y ellos iban caminando, pero miren, iban caminando hacia una bendición tan grande que los estaba esperando allá adelante, pero con su corazón puesto en lo de atrás, en el pasado, en la tierra de Egipto. Y lo que Dios les estaba ofreciendo no era nada sencillo. Era una tierra en abundancia. A una tierra así los llevaba Dios. Capítulo 30 de Isaías habla de una tierra. No recuerdo bien el versículo. Aquí está. Ahí está. Entonces dará el Señor
¿Cómo? Entonces dará el Señor. Oiga, entonces dará el Señor lluvia a tu sementera. lluvia a tu sementera. Cuando la tierra sembrares. Cuando la tierra sembrares. Y pan del fruto de la tierra. Y pan del fruto de la tierra. Será abundante. Y será abundante. Pingüe. Y pingüe. Entonces, ahí los estaba llevando Dios a una tierra de abundancia. O sea que no se podía comparar la gloria del futuro con lo que habían vivido en el pasado. Pero miren cómo era Israel de duro, porque si leemos el capítulo 14 del Éxodo, dice la palabra que ahí en el capítulo 14 del Éxodo Dios hizo un milagro terrible, tremendo. Les abrió el mar rojo. Ellos Israel había llegado a la orilla del mar, estaban frente al mar, había dos montes a los lados. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban esos dos montes? Peairot y Balsepón. Y atrás venía el ejército egipcio. O sea, ellos estaban encajonados, encerrados. Entonces, pues, ustedes saben esto, pues Dios abrió el mar en dos, el pueblo pasó. Y cuando los egipcios entraron al mar, Dios cerró el mar y ahí destruyó pues al ejército egipcio, ¿verdad? Y Dios, pues eso ha sido algo tremendo, ver cómo el mar se abría, ¿no? Eso está en el capítulo 14. Ya en el capítulo 15 dice, ahí leen ustedes el cántico de Moisés. O sea, Moisés empieza a darle gracias a Dios y empieza a alabar el nombre de Dios. Y al final del cántico dice que esta María, la hermana de Moisés, agarró un pandero y empezó a cantar. Las mujeres la siguieron, empezaron a cantar y a danzar, a darle gracias a Dios por lo que Dios había hecho, ¿verdad? Por el milagro que había hecho, que los había salvado del ejército egipcio. Capítulo 15. Pero si ya miramos el capítulo 16, ahí empieza ya la murmuración y que se querían regresar a Egipto. Miren en qué tan poco tiempo Israel se olvidó de lo que Dios pues hacía y de lo que Dios pues les estaba ofreciendo, ¿no? Entonces, no, hermanos, no permitamos que nuestro corazón se quede atrapado en el pasado y que miremos el pasado con añoranza, pensando que cualquier tiempo pasado fue mejor que este, porque no es así, y la Biblia nos dice que no es así, porque la vida cristiana sigue su marcha, la vida cristiana sigue en movimiento, la vida cristiana se sigue desarrollando. La vida cristiana no se ha detenido, hermanos, en la historia. La iglesia, dice la palabra, y lo dice Proverbios capítulo 4 versículo 18, ¿verdad? Que la senda de los justos es como la luz, ¿verdad?, de la aurora, que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Entonces, el caminar de la iglesia no se ha terminado, el conocimiento de la iglesia no se ha terminado. Por eso miremos la vida de Lot. Lot, hermanos, le ordenó a Lot, ¿verdad?, y a su familia, antes de que el juicio cayera sobre Sodoma y Gomorra, que salieran. Y el ángel le dice a Lot y a su familia: escapa por tu vida. Y les dice: no mires tras ti en toda esta llanura, por este valle corre y llega al monte, no sea que perezcas. Pero les dijo: no miren para atrás, no miren hacia atrás. Bueno, ustedes saben la historia, comenzaron a correr, ¿verdad?, a huir del juicio que venía. Pero la mujer de Lot, ¿qué pasó? Volteó atrás, ¿verdad?, a mirar atrás, porque iba caminando hacia adelante, pero con su corazón y su vista puesta en lo pasado, en lo de atrás. Y dice la palabra que se volvió pues una estatua de sal, ¿verdad? Ahí quedó. El capítulo 9, versículo 62 de Lucas, Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de los cielos. Entonces, como cristianos, no podemos estar viendo el pasado, haya sido malo o haya sido pues bueno, porque el Dios del pasado es un Dios del presente también. Y Dios, hermanos, hasta este día, Él no ha cambiado. Por eso el escritor a la epístola a los Hebreos nos habla acerca de la suficiencia y de la superioridad de Jesucristo, ¿no? Y nos dice, hermanos, una verdad que es incuestionable.
Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y este versículo nos deja claro, hermanos, que el poder de Cristo es permanente y es para siempre. O sea, el poder de Dios no fue diferente en el pasado y es diferente el día de hoy. No que en el pasado fue más fuerte y ahora ha menguado. No, Él sigue siendo el mismo. Jesucristo es el mismo, dice, de ayer. Si nosotros miramos, hermanos, a Jesucristo en el pasado, vamos a ver que, hermanos, Él murió en la cruz, ¿verdad? Ofreciendo su vida y dándonos pues una salvación y perdonando nuestros pecados, y su sacrificio fue agradable a Dios y es un sacrificio perfecto para siempre, un sacrificio suficiente. Pero no se quedó ahí, sino que dice que Él es el mismo de ayer y de hoy, porque el día de hoy la Biblia también nos dice que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, ¿verdad? Por si alguna vez fallamos, por si alguna vez pecamos, ahí está Él todavía trabajando a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros para librarnos de la condenación. Pero no se quedó en el ayer ni se va a quedar en el presente. Dice que Él es el mismo también en el futuro, por todos los siglos. Y cuando habla del futuro, una de las cosas preciosas que nos ofrece, hermanos, el Señor en el futuro es el rapto de la iglesia, que Él viene a levantar a su iglesia. Y que hay una promesa, hermanos, de Dios para nosotros, que no nos va a dejar en este mundo cuando Él venga, hermanos, a levantar a su iglesia. Así que Jesús no se quedó en el pasado, y Jesús no es una simple historia. Jesús está activo y Él vive y está presente el día de hoy. En un mundo cambiante, en este mundo tan cambiante que estamos viviendo, este mundo que a lo bueno le dice malo y que a lo malo le dice bueno, podemos confiar en nuestro Señor, que Él nunca va a cambiar, que Él no ha cambiado. A diferencia de la gente y a diferencia de nosotros mismos, el Señor, hermanos, nunca cambia. Él sigue siendo el mismo. Cristo ha sido y será por siempre. La gloria de Dios en el pasado, hermanos, no es diferente a la gloria del día de hoy. Es la misma. Es la misma. Dios, hermanos, no ha cambiado. Aunque, hermanos, las circunstancias de nuestro hoy tal vez son muy diferentes a nuestras circunstancias del día de ayer. Aunque hoy, hermanos, todo parezca diferente, tengamos la confianza de que Dios no cambia, porque Él es inmutable. La Biblia dice que Él no cambia. Malaquías capítulo 3 y versículo 6 dice la palabra: yo Jehová no me mudo, yo Jehová no cambio. Nos dice la Biblia en muchas partes que Él sigue siendo, hermanos, el mismo, y el Señor sigue estando presente en medio de nosotros. Entonces damos gracias a Dios por esto. No podemos aferrarnos a nada, hermanos, del pasado, aunque haya sido algo bueno, y aunque haya sido, hermanos, una cosa o alguna experiencia mala. Cuando yo leo la historia de Israel, compruebo, hermanos, que el Dios que se manifestó bajo el liderazgo de Moisés, hermanos, con Israel, miren cómo Dios se manifestó bajo el liderazgo de Moisés, porque dice la palabra de Dios que, hermanos, ahí apareció una columna de nube y de fuego. Dice la palabra que Dios abrió, hermanos, el mar rojo en dos para que el pueblo pudiera pasar. Dice la palabra que Dios, hermanos, convirtió las aguas amargas de Mara en agua dulce, en agua potable, para que el pueblo pudiera vivir. Dios hizo descender maná del cielo para que su pueblo, hermanos, pudiera alimentarse en medio de ese desierto. Pero ese mismo Dios que estuvo, hermanos, en el liderazgo de Moisés, es el mismo Dios que estuvo, el mismo Dios todopoderoso que estuvo en el liderazgo de Josué. Porque vamos a ver que Josué, hermanos, dice que abrió el mar, el río Jordán, para que el pueblo pudiera entrar a la tierra prometida. Vamos a ver que en el liderazgo, hermanos, de Josué, Dios derribó los muros de aquella ciudad de Jericó. Dios, hermanos, a través de Moisés venció a los cananitas, a los cananeos. Y Dios, a través de Josué, también, hermanos, pudo repartir la tierra prometida a los hijos de Israel. Entonces los líderes pueden cambiar, pero Dios no cambia.
Los líderes pueden ser diferentes, pero Dios sigue siendo el mismo. Amén. Yo sé que muchos de ustedes pues conocieron a Romeito, ¿verdad? Él estuvo aquí un par de veces y pues Dios hace unos 3 días se lo llevó. Pero no me cabe la menor duda, pues yo no estoy conectado con ellos, pero no me cabe la menor duda que Dios se lo llevó, pero ya tiene un sustituto ahí, ¿verdad? Dios ya me imagino que ya tiene pues la persona que se va a quedar, porque él no tuvo hijos. Entonces yo pienso que Dios ya tiene la persona designada para que se haga cargo de la iglesia. Los ministerios no son indispensables, no. Yo no soy indispensable aquí, ¿no? Tal vez necesario, sí, pero yo no soy indispensable, ¿verdad? Yo no soy indispensable. No sé, algún día tal vez Dios me va a quitar de aquí, yo no sé, porque yo no soy indispensable. Necesario tal vez sí, pero no indispensable. Pero cuando Dios quita a un líder, pone a otro. Cuando Dios quita un ministerio, pone a otro, ¿verdad? Son diferentes líderes, pero la gloria, el poder de Dios sigue siendo el mismo. El poder de Dios, hermanos, no cambia, no es diferente, ¿no? Entonces, aunque ya no estaba Moisés, hermanos, liderando al pueblo de Israel, Dios seguía estando con su pueblo, porque a pesar de que Moisés murió, hermanos, Dios nunca abandonó al pueblo de Israel. El Dios que estuvo con usted en el pasado es el Dios que está con usted el día de hoy. El Dios que lo sostuvo en el pasado es el Dios que lo está sosteniendo el día de hoy. No es un Dios diferente, es el mismo. Porque Él no cambia, Él no se muda. No es un Dios diferente en el pasado y otro el día de hoy. Fíjense que el apóstol Pablo dijo unas palabras en Filipenses, creo que es capítulo 3. Él dijo unas palabras hablando de sí mismo. Una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Oiga, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, prosigo al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, yo pienso me imagino que al principio de su ministerio el apóstol Pablo tenía cierta acusación, ¿verdad?, en su conciencia, porque él fue un perseguidor de la iglesia. Si ustedes leen el capítulo 22 de Hechos y el capítulo 27, en esos 2 capítulos el apóstol Pablo cuenta su testimonio. Él da su testimonio y dice la palabra que perseguía a los cristianos antes de ser el apóstol, cuando era Saulo de Tarso. Perseguía, dice, a los cristianos hasta en las ciudades extrañas, ciudades que él no conocía, se fue a meter ahí, y cuando los agarraba, dice la palabra que los forzaba a blasfemar. Entonces yo creo que él al principio tenía problemas con eso, ¿verdad? Tenía ese problema de que él había pues perseguido a la iglesia de Jesucristo. Entonces hay muchas veces hay cosas en el pasado que hay gente que le molesta, pero de eso tenemos que olvidarnos, ¿verdad? Hay personas que todavía sienten acusaciones por cosas del pasado. Olvídese de eso y quítese de eso. Hay personas que no olvidan pues tal vez experiencias buenas que tuvieron, pero no podemos basar nuestra vida presente en experiencias antiguas, en experiencias pasadas, ¿verdad? El apóstol Pablo, lee primera Timoteo, ahí en 1 Timoteo capítulo 1, lee el versículo 12 y versículo 13. Ahí el apóstol Pablo, oigan lo que dice: y doy gracias al que me fortificó Cristo Jesús, Señor, que me tuvo por fiel. Oiga, que me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio. Habiendo sido, ¿qué dice? Blasfemo. Y perseguidor de la iglesia. Injuriador. Mas fui recibido a misericordia. Porque lo hice con ignorancia e incredulidad. Lo hice, dice, en ignorancia y en incredulidad.
Pero entonces llegó un momento que el apóstol Pablo se olvidó de todo eso, de lo que él era, de lo que había vivido. Entonces, no podemos permitir, ¿verdad? No permitamos que lo que nos llevó también a tener éxito en el pasado, hermano, se convierta en un obstáculo para que podamos alcanzar los éxitos el día de hoy. Estoy hablando pues espiritualmente, ¿verdad? Porque si allá atrás en el pasado Dios lo usó, hermana, Dios la usó y Dios bendijo esas manos y usted testificó, predicó y bueno, usted tuvo unas experiencias preciosas con Dios. Eso no tiene que ser una base para las experiencias de hoy, porque dice la Biblia que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, ¿verdad? Y que grande es su fidelidad. Entonces, no permitamos que los éxitos del pasado, ¿verdad?, obstaculicen los éxitos que podemos tener el día de hoy. Y oigan esto que les voy a decir: Dios nunca va a consultar su pasado para determinar su futuro. O sea, Dios no se va a basar en su pasado para determinar su futuro, ¿verdad? Lo pasado está pasado, eso ya no lo podemos cambiar, no lo podemos arreglar. Entonces Dios nunca va a poner sus ojos en el pasado, ¿verdad? Nunca se va a basar en nuestro pasado para determinar nuestro futuro. La gloria pasada fue una gloria pasada. Hoy estamos en otra gloria, ¿verdad? No que sea diferente, sino que las experiencias pueden ser diferentes. Entonces miren, por favor, termino con esto. Eclesiastés 7:10: nunca digas que es la causa que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. O sea, no es sabiduría la que le hace a alguna persona preguntar sobre esto. Eso quedó ahí atrás. Si así como tenemos que deshacernos de las cosas malas del pasado, también pues, ¿verdad?, no basar nuestra vida espiritual en lo que Dios hizo, en lo que fuimos en el pasado. Porque cuando una persona se aferra a su pasado espiritual, entonces está dando por sentado que los mejores días de la iglesia ya pasaron, ¿verdad? ¿Escucharon eso? Cuando una persona se aferra a su vida espiritual pasada, está dando por sentado que los días mejores de la iglesia ya pasaron, que los días de gloria de la iglesia ya pasaron. Y eso no es así, porque 2 Corintios capítulo 3, creo que es el versículo 18, si no me equivoco, dice el apóstol Pablo que somos transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria. O sea que hay una transformación diaria todos los días, que no va para atrás, sino que va en aumento, ¿verdad? Por ejemplo, hace 20 años atrás, hace 15 años atrás, aunque mi conocimiento no es vasto, no es grande, no soy un conocedor de la Biblia, ¿verdad? En un porcentaje del 1 a 100, tal vez lo que yo sé de la Biblia es un 2%, ¿verdad? Yo no soy una persona que lo sabe todo, pero eso sí, de 15 años para acá, de 20 años para acá, mi conocimiento ha cambiado, no es el mismo. Mi conocimiento, aunque sea un poquito, ¿verdad?, ha crecido. Tal vez cosas que no sabía hace 30, 40 años, cosas que no entendía hace 40 años, las entiendo ahora, ¿verdad? Y tal vez las escuché hace 40 años y no las entendí en aquel tiempo, ahora las entiendo, ¿verdad? Porque somos transformados, dice la Biblia, de gloria en gloria. Ahora, los días gloriosos de la iglesia no han pasado, no han terminado, porque hasta el día de hoy Jesucristo sigue siendo la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y aunque el diablo trate de debilitar la iglesia, aunque el diablo trate de destruir, hermanos, la iglesia, los planes y los propósitos de Dios siguen activos. Los planes y los propósitos de Dios siguen funcionando, ¿verdad? Eso no ha parado.
Y aunque el pecado se multiplique, y como decía, y aunque el diablo trate de debilitar, el diablo trate de destruir la iglesia, el Señor va a seguir respaldando a su pueblo, el Señor va a seguir respaldando a su manada pequeña, aquellos que se han comprometido con Él y con su palabra, ¿verdad? Así que yo creo que lo mejor de la iglesia, en mi esperanza, en mi deseo, lo mejor de la iglesia está en el futuro, ¿verdad? En el futuro, no en el pasado, sino que en el futuro. Entonces, que Dios nos ayude, no a mirar atrás, sino a poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús. Allá adelante, ¿verdad? Hacia el futuro, mirar al futuro, hermanos, con esperanza, mirar el futuro confiando en Dios. Yo les decía, no sabemos qué nos espera este año. Estamos empezando este año nuevo y no sabemos qué nos espera. El año pasado, la entrada del año pasado fue bien difícil, ¿no? Fue bien dura, pues. Perdiste a tu hija y fue una entrada pues bastante difícil para la familia, ¿verdad? Entonces uno no sabe qué es lo que lo espera. Lo único que uno puede hacer es vivir confiando en Dios y vivir para Dios, ¿verdad? Porque a este mundo no le espera nada bueno. Lo que viene a este mundo es cosa terrible, ¿verdad? Pero la esperanza de la iglesia es que un día Jesucristo viene por nosotros. Y eso tiene que ser nuestra esperanza. Y ahí tenemos que poner nuestra mirada en nuestra redención. Que Dios bendiga esa palabra, que Dios bendiga este mensaje. Amén.